Hola chicos, ¿cómo andan? Bueno, rapidito les explico, esta es la nueva metodología que puso el instituto, que es para poder que ustedes tengan el video grabado con todos los temas y lo puedan ver en el momento que quieran. Después, a las 19 horas, nos vamos a conectar por Jessy o por Zoom para evacuar las ideas, las dudas, ¿sí? Bueno, como habíamos hablado, habíamos quedado que teníamos que tener la diferencia entre plasma y suero. Bueno, el plasma, si recordamos, es la parte líquida de la sangre, que es de color amarillenta, que del total de la sangre el 55% es plasma, que de ese 55%, el 100% del plasma, el 90% es agua y el otro 10% son anticoagulantes, albúmina, anticuerpos, inmunoglobulina, magnesio, potasio, sodio, grasa, ¿sí? Bueno, cuando nosotros nos sacamos sangre, o sacamos sangre de una persona y lo colocamos en un tubo sin nada, lo dejamos en una gradilla, que la gradilla es el para apoyar, y al término de un rato, de unos media hora, 40 minutos, lo vamos a buscar. Acuérdense que el tubo no tenía nada, era un tubo de vidrio seco. Bueno, vamos a ver claramente el color amarillento, ¿sí? Y que la parte de abajo, que son los elementos formes, que son los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas, ya no son más elementos formes, sino son un trombo, ¿sí? O sea, un coágulo. Y el plasma pasa a ser suero, porque el fibrinógeno se convirtió en fibrina para poder activar y formarse el trombo. Ahora, si nosotros sacamos de una persona sangre y lo ponemos en un tubo de vidrio con un anticoagulante, ahora vamos a ver qué es el anticoagulante, y ponemos la sangre y la dejamos en la gradilla reposar un ratito, cuando lo volvemos a agarrar, lo vamos a homogeneizar y se va a volver a formar de nuevo. Nosotros claramente vamos a ver primero la parte amarilla y abajo una capa de glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas, ¿sí? Cuando nosotros lo homogenizamos, o sea que lo mezclamos, eso se va a volver a convertir de nuevo en sangre entera, ¿sí? O sea, se va a mezclar el glóbulo, los glóbulos con el plasma, ¿sí? Se vuelve a convertir en sangre entera. El otro tubo, que nosotros lo agarramos, lo mezclamos, lo homogeneizamos, no se va a mover el coágulo, va a quedar solamente la parte amarilla del plasma, que ya no va a ser más plasma, va a ser suero. Entonces, la diferencia que hay entre plasma y suero es que el plasma es un tubo, es una muestra, perdón, que está tratada con anticoagulantes, ¿sí? Y el que tiene suero no tiene anticoagulantes. Vuelvo a explicar, porque me colgué, perdón. El suero no tiene anticoagulantes, es una muestra sin anticoagulantes. Y el plasma es una muestra tratada con anticoagulante, o sea que el tubo le han puesto anticoagulantes. ¿Qué es un anticoagulante? Es un inhibidor de la formación del trombo, o sea, un inhibidor de la coagulación. Cuando una persona tiene problemas cardíacos, les dan anticoagulante para que la sangre sea más líquida y no sea tan espesa, ¿sí? Cuando una persona está mucho tiempo internada, le dan anticoagulante en la panza o en el brazo, ¿para qué? Para que no se le formen coágulos, ¿sí? Bueno, ahora, entonces, el anticoagulante es un inhibidor de la formación del coágulo o del trombo. ¿Qué es el trombo? Es la activación de las plaquetas, ¿sí? El bodoquito de glóbulos rojos. Bueno, ¿qué anticoagulantes vamos a utilizar más en el laboratorio comúnmente? ETA, citrato al 3%, citrato al 5% y heparina. Los que más vamos a utilizar van a ser ETA y citrato. Ya vamos a ver más adelante el para qué se usan cada uno. Y por qué se usa suero en unas cosas y por qué se usa plasma en una, ¿sí? En realidad, el que se usa plasma, lo que se usan más son los elementos formes, los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, las plaquetas.
Y el que se usa suero es para ver las inmunoglobulinas, para ver los anticuerpos, para ver el magnesio, el calcio, el potasio, la glucemia, ¿cómo es? Em, eh, ah, los anticuerpos para el cáncer, todo con el suero, ¿sí? Bueno, eso es por el tema de lo que es la diferencia entre plasma y suero. Plasma y suero, la diferencia es el anticoagulante. El plasma tiene anticoagulante, el suero no tiene anticoagulante, ¿sí? ¿Qué es un anticoagulante? Un inhibidor de la formación del coágulo. ¿Qué anticoagulantes conocemos? ETA, citrato al 3, citrato al 5 y heparina. Muy bien. Ahora vamos a hablar de qué, que nosotros estábamos hablando el otro día. Respuesta inmunológica. ¿Qué es la respuesta inmunológica? La respuesta inmunológica no es nada más ni nada menos que cómo se manifiesta nuestro organismo ante la entrada de alguna sustancia extraña, ¿sí? Y cómo se manifiesta con la formación de anticuerpos, ¿sí? Que son los linfocitos. Eso es la respuesta inmunológica. La respuesta inmunológica es lo que nos defiende a nosotros de lo que consideramos extraño. Nosotros no, nuestro organismo. Después, dentro de esta respuesta inmunológica están los antígenos y los anticuerpos. ¿Qué son los antígenos? Se lo considera antígeno a toda sustancia extraña, sea virus, bacteria, ácaro, lo que sea, que desencadene formación de anticuerpos y por lo tanto desencadene una activación de la respuesta inmunológica, una activación alérgica, una activación febril, una activación de una infección, ¿sí? Eso lo que hace el antígeno es activar a que los glóbulos rojos, a los glóbulos blancos se activen y tengan que producirse más. ¿Se comprende lo que estoy diciendo? ¿Qué es un anticuerpo entonces? El anticuerpo son glucoproteínas que lo que van a hacer es defendernos de todos los ataques de sustancias extrañas, ¿sí? Que obviamente se van a dar por la formación de anticuerpos específicos, que significa específico A, ¿sí? Ya vamos a ver eso en este mismo momento. ¿Cómo se dan los anticuerpos? Gracias a los antígenos. ¿Qué son los antígenos? Sustancias extrañas que entran al cuerpo. ¿Comprendimos? Dentro de estos anticuerpos hay unos anticuerpos que se llaman inmunoglobulinas. Las inmunoglobulinas son anticuerpos específicos. ¿Qué significa? Específicos para algo en especial, ¿sí? Por ejemplo, las vacunas. Nosotros nos damos la vacuna de la varicela y es específico para la varicela. Entonces, nuestros anticuerpos que vamos a formar van a ser ¿para quién? Para la varicela. Vieron que nosotros tenemos un plan de vacunación que son varias dosis. Bueno, eso es para reforzar la formación de anticuerpos. Si no alcanzó la primera, se da la segunda. En la segunda es para reformar, para reforzar la formación de más anticuerpos. ¿Quiénes se encargan de esto? Los linfocitos B, ¿sí? Los linfocitos B son los que se encargan de formar anticuerpos, ¿sí? Cuando se forman estos anticuerpos, los linfocitos B lo que hacen es reconocer, identificar, almacenar toda la información de lo que encontró, ¿sí? Por ejemplo, yo me encuentro mis gotas de nariz. Esto es una bacteria, ¿sí? El linfocito blanco, el linfocito B, el primario, el primero, lo reconoce. Ah, este es el virus de la varicela. Entonces, ¿qué hace? Lo guarda, lo almacena, ¿sí? Y fabrica linfocitos T, ¿para qué? Para que los linfocitos T, si ustedes leen qué hacen los linfocitos T, ataquen y maten al virus de la bacteria. Nosotros después le damos una segunda dosis al nene o a la persona grande, no importa, estamos hablando de la varicela. ¿Qué pasa? Esto va a estar almacenado. Entonces, cuando entre el virus, los linfocitos B van a decir, ah, no, este lo reconozco, este ya lo tenemos.
Este es el de la varicela. Entonces no va a tener que formar anticuerpos específicos para que lo ataquen, porque ya van a estar formados los linfocitos T que se formaron cuando lo atacaron. ¿Se comprende? Lo que van a hacer es directamente ir a atacarlo y formar más cantidad de anticuerpos para atacar al virus, porque va a ser más grande la cantidad de virus. ¿Sí? Eso significa inmunoglobulina. Eso significa anticuerpo específico, que es específico a determinadas cosas. ¿Sí? Bueno, dentro de estas inmunoglobulinas, que son tan importantes, están la inmunoglobulina M, que es una de las más importantes, que es dentro del sistema inmunológico, es la primaria, es la primera que se forma, que ya la voy a explicar. Tenemos la inmunoglobulina G, que es una inmunoglobulina muy importante, es bastante agresiva. Después tenemos inmunoglobulina E, inmunoglobulina D, inmunoglobulina A. ¿Sí? Yo ahora les voy a explicar lo que hace cada inmunoglobulina. Yo les subí este cartelito al grupo, a Classroom, así que lo van a tener ustedes, que esto a ustedes les va a favorecer para que ustedes sepan en dónde se encuentran cada inmunoglobulina y para qué son. Por ejemplo, les doy el ejemplo. La inmunoglobulina G se presenta, nosotros tenemos una memoria inmunológica que ya la vamos a hablar. La inmunoglobulina G se presenta y se mantiene durante el tiempo, ¿sí? 10 años puede llegar a durar. Es una inmunoglobulina caliente, o sea, que con la temperatura del cuerpo, ¿sí? Se activa y vive con la temperatura del cuerpo. Por eso yo les explicaba, las vacunas están dentro de la heladera 4 grados, ¿no? Están atenuadas, dormidas. Cuando nos ponen esas vacunas dentro de nuestro cuerpo, se activa por la temperatura, ¿sí? Y ahí es cuando se activa, es cuando trata de hacer daño. Y es cuando se empiezan a formar estas inmunoglobulinas. Bueno, las inmunoglobulinas B, como les estaba diciendo, están en el plasma. Son inmunoglobulinas muy agresivas, pero necesarias. Y están en el tubo digestivo. A ver qué más tengo. Son las que están en mayor concentración y producen daño fetal. O sea, ya voy a explicarles más adelante cómo es que producen daño fetal. Que si se activan en el embarazo, por ejemplo, cuando las mamás son negativas o positivas, producen daño fetal, o sea que atraviesan placenta, ¿sí? Después están y aparecen en la segunda respuesta inmunológica. Eso es importante. Ahora yo voy a explicar lo que es la respuesta inmunológica y cómo se hace una memoria. La respuesta inmunológica son dos, la primaria y la secundaria, ¿sí? En la primaria aparecen las inmunoglobulinas M y en las secundarias aparecen las inmunoglobulinas G. Por eso son secundarias y duran 10 años. En vez de las inmunoglobulinas M, que son las que aparecen en la primera respuesta, ¿sí? Cuando reconocen, bueno, esas duran de 5 a 10 días. Y las segundas duran 10 años, chicos. Por eso las vacunas están las dosis. Vieron que está, por ejemplo, la de la hepatitis, que tenés que dar la primera dosis, la segunda dosis, la tercera dosis, te cubre 10 años. La antitetánica, la primera dosis, la segunda dosis y la tercera dosis, la que te dura por 10 años, ¿sí? Bueno, las inmunoglobulinas M, como le expliqué recién, son el primer anticuerpo que genera el cuerpo, valga la redundancia, y aparecen las infecciones. Y a ver, esperen que les digo, circula, bueno, en el plasma y se produce la respuesta inmunológica primaria. Después tenemos las inmunoglobulinas A, igual lo vamos a anotar, pero es para que ustedes lo entiendan. Las inmunoglobulinas A están presentes en las secreciones, en la saliva, en el moco y en la leche. ¿En qué leche? En la leche materna, ¿sí? Igual que en las mucosas. Nada más por ahí. Las inmunoglobulinas E es de alta afinidad, es un mediador en las reacciones alérgicas.
por ejemplo, ahora que me pica la garganta. Cuando hay reacciones alérgicas, las inmunoglobulinas E son las que se activan, ¿sí? Sí, perfecto. Y también en los procesos donde hay parásitos. Cuando hay parásitos, aumenta la cantidad de inmunoglobulina E. Ahora, nos falta la inmunoglobulina D, que es una inmunoglobulina que va acompañando a los linfocitos B, ¿sí? Vamos a ver si encuentro algo más que diga esto sobre la D. Sí, es una proteína que se encuentra en la membrana del linfocito, o sea, va acompañada de los linfocitos B, o sea que se aumenta por una infección, van a aumentar también las inmunoglobulinas D. ¿Se comprende? Bueno, entonces, las inmunoglobulinas son anticuerpos específicos, ¿sí? Son 5, la A, la B, Perdón, vamos a empezar de nuevo. Son 5, la A, la D y la E. Y las más importantes, la M y la G, ¿sí? La M es de la primera respuesta inmunológica que dura de 5 a 10 días y la G es la que aparece en la segunda respuesta inmunológica y dura hasta 10 años, ¿sí? Ahora, ¿cómo se forman y cómo se hace una respuesta inmunológica? Entra un virus al cuerpo, volvemos de nuevo. Nuestro cuerpo en la primaria, ¿sí? O en la primera respuesta inmunológica o la respuesta inmunológica primaria, los linfocitos B van a atacar al virus y cuando terminaron de morir ese virus, ¿sí? Se van a crear las inmunoglobulinas M, ¿sí? ¿Qué pasa? En este ataque, los linfocitos B activaron a los linfocitos T. ¿Se entiende? Que son los que matan. ¿Qué pasa? Vuelve a entrar el virus, ¿sí? Recuerden que en la primaria, a los 5 días, ya está, se terminó. No quedó inmunoglobulina dando vuelta, ni información, ni nada. Información, la única que queda es la de los linfocitos. Bueno, vuelve a entrar el virus. Los linfocitos B dicen, este lo conocemos, vamos a crear linfocitos T. Los linfocitos T van a crear más linfocitos T para atacar al virus, ¿sí? Y fabrican inmunoglobulinas G. Esas inmunoglobulinas G son las que van a vivir 10 años en nuestro cuerpo. Y van a crear una memoria inmunológica. Por eso duran 10 años. Porque crean una memoria inmunológica. ¿Qué es una memoria inmunológica? Es eso de que hace que vos no te enfermes cuando estés en contacto con alguien que tenga hepatitis porque vos te diste la vacuna de la hepatitis. Es eso que hace que una persona no se enferme cuando está con un paciente con sarampión. ¿Sí? Eso es una memoria inmunológica. La memoria inmunológica es súper importante, porque si nosotros no tendríamos memoria inmunológica, ¿qué pasaría? No estaríamos vivos, así de simple. El ser humano a lo largo de su vida va formando esa memoria inmunológica, ¿sí? Cuando el bebé nace sin memoria inmunológica, sin sistema inmunológico propio. Tiene el sistema inmunológico de la mamá. ¿Sí? Eso se los expliqué en la clase pasada, creo. Que el bebé va adquiriendo anticuerpos propios a partir de ¿qué? De las primeras vacunas. Y el sistema inmunológico del bebé se empieza a formar y ya pasa a ser propio y deja de depender de los anticuerpos de la mamá a partir de los 6 meses de edad. ¿Sí? Después que el bebé ya tuvo sus primeras dosis y hasta sus segundas dosis de vacuna, ahí recién el nene empieza a fabricar su propio sistema inmunológico. Si nosotros vamos a un calendario de vacunas, vamos a poder ver que
hasta los 6 meses, hasta los 6 años, las vacunas son taca, 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 taca. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos que crear un sistema inmunológico, una memoria inmunológica. Después seguimos, porque después hay refuerzos. Pero bueno, lo más importante son las que primero se van haciendo, porque es lo que lo va a preparar al niño para poder tener un andar en la calle sin que lo agarren las bacterias, o los virus, o lo que sea. Si uno pone a una criatura adentro de una burbuja, cuando sacás a esa criatura de la burbuja y lo sacás a la calle, esa burbujita, al nenito, lo mató. ¿Por qué? Porque lo dejó totalmente indefenso y no creó anticuerpos. Porque se necesita. Uno pregunta, ¿no? ¿Cómo puede ser que los chicos de los barrios más vulnerables están descalzos, no se resfrían? Porque hacen anticuerpos, chicos. Hacen anticuerpos. Los anticuerpos que nosotros no dejamos a nuestros hijos hacerlo. No sé cuántos de ustedes tienen hijos, pero nosotros los abrigamos, le ponemos 50 camperas, que es lo que se tiene que hacer. Pero también el chico necesita comer con la mano, jugar en la arena, jugar en el barro. No lo vamos a dejar caminar descalzo, obviamente, por una cuestión de que se corta, hace frío. Pero a mí me pasó con mi hija, la más grande, que yo el primer invierno, la tenía dentro de donde yo vivía, que era un lugar muy chiquito y tenía una estufa. Y cuando la sacaba, que para lo único que la sacaba era o para hacer un mandado o para llevarla al pediatra, el primer invierno fue terrible. Se revivía con broncoespasmo, no, bronquiolitis, mocos constantes que se lo tenía que estar sacando, otitis le había agarrado, pobrecita, de los mismos mocos. Y cuando llevo a la pediatra digo, ¿cómo puede ser? Si la mantengo así, le hago lo otro, le hago... Me dice, pero lo más importante, no la estás dejando ponerse en contacto con las cosas naturales de la vida, con un resfrío. Un resfrío, y no estamos hablando del coronavirus, chicos, porque el coronavirus no es un resfrío. Un resfrío normal lo necesita el chico. Lo necesita porque necesita formar anticuerpos, ¿sí? Obviamente, no es que, como dije antes, no es que los vamos a dejar, bueno, necesitas hacer anticuerpos, vas a dormir toda la noche afuera. No, no vamos a ser locos. Pero sí lo vamos a llevar a jugar a una plaza, hoy no. Lo vamos a llevar a jugar a una plaza, lo vamos a dejar a que esté con otros compañeros, con otros chicos. En mi época, la varicela, no, mi mamá... La varicela es una enfermedad donde las mamás tienen que tenerla, las mujeres, antes de quedar embarazada. Entonces mi hermano se contrajo la varicela y mi mamá me hizo comer, dormir un poco más al lado de mi hermano para que me agarre la varicela, que no me la agarré. Después mi mamá, la hermana de mi mejor amiga se agarró la varicela. Entonces mi mamá no tuvo mejor idea que mandarme a la casa de mi amiga a comer, vivir, estar ahí todo el tiempo con ellas para que me agarre la varicela. No me la agarré. Pasaron muchos años y quedó embarazada mi segunda hija, me hacen los anticuerpos, me hacen el estudio de anticuerpos y me hacen el estudio de anticuerpos para varicela y tenía anticuerpos hasta acá. ¿Por qué? Porque mi cuerpo, mi sistema inmunológico era tan bueno que no me enfermó porque luchó contra el virus, contra ese virus de la varicela. Pero sí creó un anticuerpo, sí creó una memoria. Entonces, al crear esa memoria, al crear esa memoria inmunológica, lo que no hizo fue enfermarme, sí me hizo crear anticuerpos. ¿Se comprende lo que estoy explicando? Bueno, si nos ponemos a pensar, así actúan todas las vacunas, chicos. La de la hepatitis, a mí me pasa que yo tengo... Cuando yo hace un par de años me pinché, ya vamos a hablar también de qué hacer en caso de si tenemos un accidente. Me pinché, bueno, fui a la RT, me hicieron todos los estudios que me tienen que hacer, estuve en tratamiento un año, no es que estaba en tratamiento que te dan medicación, no. Durante un año, primero cada un mes, después cada 3 meses, después cada 6 meses, después a los 12 meses te sacan muestra para seguirte durante todo un año,
para ver si en ese año te sale una enfermedad, porque eso se llama periodo ventana. Ahí voy a explicar lo que es. ¿Qué pasa? Cuando me hacen mi análisis de la hepatitis me dio como si estaría cursando una hepatitis o habría tenido una hepatitis. Los anticuerpos me dieron súper altos, pero no tuve hepatitis ni nada. Es que con todas las vacunas que me habían dado de la hepatitis, lo que mi cuerpo hizo, generar anticuerpos, parecía que hubiera estado enferma, como que hubiera tenido. Porque lo que queda en el cuerpo son los anticuerpos. Cuando vos quieren ver, ¿vieron con este asunto del coronavirus que dicen las IgM, las IgG? Ahí está. La IgM te marca que una enfermedad es reciente, o sea, o que tuviste enferma recién. Y la IgG marca que ya la tuviste. Que la tuviste hace 20 días, que ya terminó el fin de la enfermedad. Ya está, no tenés más la enfermedad, se crearon IgG. ¿Sí? Ahí miren qué bien que justo nos salió este ejemplo. Las IgM te muestran cuando estás enferma o estuviste hace 2 días. Y la IgG pasaron 15, 20 días, ¿sí? 10 años en el caso de hepatitis y las más enfermedades. Estaba por decir algo que dije después, le digo... ¿qué significa periodo ventana? El periodo ventana es el tiempo que el virus está dentro de nuestro cuerpo sin manifestarse, o sea, sin hacer análisis y te salen positivos. Por ejemplo, el HIV, el sífilis, la hepatitis, ¿sí? Son análisis, por ejemplo, algunos de ustedes están con una persona y no se cuidaron, ¿sí? Y esa persona estaba infectada de HIV. Ustedes no es que van a ir a sacarse sangre y les va a dar HIV positivo. Capaz que van a los 4 meses y le va a dar negativo. Y van al año y le van a dar positivo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no hay la suficiente cantidad de anticuerpos para poder manifestarse, para poder manifestarse y salir al aire, digamos, en el análisis clínico. No significa que no estén enfermos, chicos. Porque en ese tiempo uno contagió, ¿sí? Uno contagió con quien se haya acostado. Entonces, eso se llama periodo de ventana, es el periodo, lamentablemente, es el periodo más peligroso. Nosotros cuando transfundimos, la transfusión no es un 100% segura, porque hay un 99% de exactitud, que es el análisis clínico, y el 1% que es la palabra de la persona. Cuando se le hace la declaración jurada y las personas juran y perjuran que se portaron bien, que no tuvieron, tengo estos pelos acá, que no estuvieron haciendo nada raro, que se cuidaron, de que, bueno, uno les cree, uno le hace los análisis y los análisis les sale negativo. Pero la sangre esa no dura más de 45 días o 35 días, chicos, de 40 a 35 días adentro de la bolsita. El glóbulo, recuerden que adentro del cuerpo dura 120 días y muere. Pero en la bolsita, ¿sí? En la bolsa de sangre, según el anticoagulante, dura o 35 días o 40 días. Entonces, vos no podés tener esa sangre porque capaz que infecta. No. Si a vos si le hace el bioquímico la primera prueba y le da negativa, y la segunda prueba le da negativa, la primera prueba le da negativa, y la segunda prueba le da negativa, listo, la sangre se saca de ese lugar, se pone para transfundir. Si le da positiva, no se usa. Se descarta, se llama a la persona, se la cita, se le saca una nueva muestra. Cuando se le saca la muestra, ahí esa muestra se corrobora, y una vez que eso dio positivo, entonces ahí se le informa, se lo manda al médico y se le da toda la información para que pueda manejarse. Eso es un periodo de ventana. El periodo de ventana es el periodo donde el virus está dentro del cuerpo, pero no se puede manifestar. Por ejemplo, va la varicela. La varicela, recién cuando te das cuenta que tenés varicela, cuando te salen los granitos. Pero una semana antes ya tuviste varicela y es el tiempo donde contagiaste. ¿Se comprende lo que estoy diciendo? La gripe. Nosotros tenemos gripe
pero no, empezamos con la tos, ¿no? Pero antes de la tos, que es un síntoma, ya teníamos la gripe. Esto se va a cortar, chicos, en 4 minutos, grabo otro, ¿sí? Quizás un poquito más cortito, así no se me duermen. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? La gripe nosotros no es que me engripé, hoy me engripé. No, te engripaste hace 2 días o un día, pero se te manifestó, hubo los síntomas, empezaste a tener a partir de ahora. ¿Sí? El cáncer, chicos. El cáncer no es que, me empecé a sentir mal, No. Cuando ya empezás a sentir mal, que son los síntomas, ¿cuánto hace que ya lo tenías? Por eso está bueno cuando uno hace los controles, ¿sí? Del SINDE, del cáncer, y encuentran un tumor en el control. ¿Por qué? Porque tenés mucha más chance. Cuando uno ya tiene síntomas es como que ya tiene una trayectoria del tumor, ¿sí? Obviamente no significa que no pueda tener tratamiento, sí, pero va a ser más agresivo, ¿se comprende? Bueno, que el sistema inmunológico se maneja así, lamentablemente, chicos. Bueno, ahí corto, porque se está por cortar, y vuelvo a retomar.